El año 2000 se caracterizó por ser uno de los años más violentos en Colombia, con 260 matanzas y más de 1.500 víctimas. Para esta época, el departamento del Cauca fue escenario de la barbarie paramilitar que sembró el terror en sus poblaciones. Durante su recorrido por el departamento, el bloque Calima de las AUC arrasó con la vida y esperanza de miles de caucanos, en su accionar violento y sistemático, perpetrando acciones de tortura, desplazamientos, homicidios colectivos y masacres como las que vivieron las poblaciones del Naya, La Pedregosa, La Rejoya, La Sierra y Bolívar, entre otras, golpeando a sus comunidades indígenas, campesinas y afros. Fenómeno que empeoró la crítica situación de derechos humanos vivida en el departamento a causa del histórico conflicto social y armado. Y para nosotros era muy importante en ese momento juntarnos el movimiento social para defendernos de todo lo que fue la amenaza paramilitar, ¿cierto? Y de militarización que se fincó fundamentalmente en el Cauca y en zonas estratégicas como el macizo colombiano. Era importante luchar por los derechos del territorio, por los derechos de la vida, porque había mucha vulneración de derechos humanos y sin embargo en ese transcurso luego cada organización empieza a tener su propia legitimidad desde lo indígena, desde lo campesino, desde lo afro, pero lo cierto es que en todo el proceso hemos vivido un conflicto en donde todos hemos sido víctimas. En este contexto surge la necesidad de realizar unos espacios de diálogo y coordinación frente al tema de derechos humanos, que fueron llamados Tulpas por la Vida, con la iniciativa de 3 organizaciones, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, el Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, y en su momento la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, con la línea Unidad y Reconstrucción ANUC-UR, además del apoyo de la Gobernación Departamental del Taita Floro Alberto Tunúa La Paja, quien fue el candidato electo del bloque social y alternativo del momento. Es decir, es todo un momento social y político importante por la defensa de la vida, por la defensa del territorio y obviamente por la defensa de los procesos sociales. Ahí nace a raíz de eso nace la red. Con el propósito de consolidar un espacio de encuentro, discusión y coordinación que visibilizara e hiciera frente a la situación de crisis humanitaria que en ese momento se vivía, surge la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. Para visibilizar lo que sucedía en este departamento, para denunciar colectivamente lo que estaba pasando, para hacer seguimiento a las situaciones, pero sobre todo para generar un diálogo con la institucionalidad responsable de la protección y garantía de los derechos humanos, digamos, en unas acciones que fueran más allá de la exigibilidad, en garantía de los derechos para las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, urbanas del departamento del Cauca. Es precisamente, por un lado, defender los derechos humanos, los derechos fundamentales, porque no son solamente humanos, sino también cómo se busca un camino en donde se pueda resolver muchas de las situaciones que viven nuestras comunidades. En principio, lo fundamental, la vida, pero la vida va ligada a que hagamos propuestas conjuntas en el marco de cómo superar la pobreza, cómo superar el tema social, cómo superar ese tema también de las mujeres. Así nace la red, ¿sí? Y luego pues obviamente poco a poco irá con el trabajo, con las iniciativas, con las propuestas, con toda la ruta que se traza pues hacia la defensa de estos 3 puntos estratégicos que nosotros definimos, que son la vida, los procesos sociales, pero también el territorio. A raíz de eso entonces se van vinculando otras organizaciones. Con su consolidación y fortalecimiento, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca inició un proceso de crecimiento y legitimación, en el cual se fueron juntando nuevas organizaciones como el Movimiento Campesino de Cajibío, Codesco, ACADER, Ordeurca, Coco Cauca, la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Asociación Campesina del Tambo, Playa Rica y Huisitó.
Eso es una muestra de que las organizaciones de los otros sectores han creído en la red como un espacio para la denuncia, pero también un espacio para el encuentro y para hacer cosas colectivas a favor de los derechos humanos. Cuando nos enteramos de la iniciativa de conformar una red, de conformar una alianza que vele por los derechos humanos de las comunidades, por la vida de sus comunidades, por la vida de los territorios, por la vida de sus líderes y lideresas, pues nos sentimos convocados y de manera casi inmediata empezamos a ser parte de la red. Y este es un escenario que nos ha permitido dialogar, que nos ha permitido conversar, que nos ha permitido entender las diferencias y que nos ha permitido, por supuesto, posicionar lo que nosotros hemos venido planteando en la institucionalidad y en otros escenarios políticos. Yo creo que lo que la red nos ayuda es seguir ahí juntos y llevar una interlocución entre nosotros en principio para superar también muchas diferencias que se tienen en el marco social entre nosotros, en el marco del territorio, de la convivencia, y yo creo que la red en ese sentido pues ha permitido también cómo nos encontramos entre nosotros como sectores sociales. El trabajo conjunto y coordinado que la red empezó a forjar con todas las organizaciones le permitió hacer la visibilización pertinente de las continuas violaciones de derechos humanos que en el marco del conflicto social y armado ha azotado las comunidades del departamento del Cauca por más de 50 años. La red ayuda de distintas maneras a las organizaciones, ayuda a poner visibles lo que las organizaciones trabajamos, pero sobre todo ayuda a poner visibles las violaciones a los derechos humanos, las que son víctimas fundamentalmente las organizaciones sociales y las comunidades en el departamento del Cauca. La importancia de la red es el poder que los afiliados a la red no se sientan huérfanos, no se sientan solos, sino que cuentan con una organización o con una coordinación que se llama red, que en cualquier momento está dispuesta a prestarle los servicios que sean necesarios con respecto a todo tipo de violación de los derechos humanos. A nosotros como organización, la Red por la Vida nos ha aportado a ser visible y a hacer las denuncias correspondientes frente a la violación del derecho internacional humanitario y la violación de los derechos humanos en el territorio y las complejidades del conflicto armado. Nosotros personalmente vivimos contentos porque nos han hecho un acompañamiento, han estado con nosotros en las buenas, en las malas. Por ejemplo, 2011 fue de mucho acompañamiento de parte de la red hacia nosotros. En lo que más hemos ganado es en eso, en haber podido durante todos estos años permanecer en el territorio, resistir, pero también poder ir sumando muchas más organizaciones a esta búsqueda de la defensa de los derechos humanos y de la paz. 10 años después, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca ha logrado madurar su forma organizativa y métodos de funcionamiento, concretándolos en 4 componentes. La formación. Tratando de involucrar no solo a las comunidades, sino también a las instituciones para la promoción y divulgación de los derechos y sus respectivos mecanismos de exigibilidad. Los cambios principalmente han tenido que ver con los conocimientos, ¿no? Con la capacitación que se ha recibido de la red en lo que tiene que ver a los derechos humanos. Hemos podido aprender mucho sobre los derechos humanos, cualificar la gente, participar en distintos escenarios de derechos humanos a nivel de la región, a nivel del país, y también hemos tenido pues el acompañamiento de la Red por la Vida en los distintos momentos que hemos vivido alrededor de esta situación. Hemos tenido la posibilidad de que mucha gente que no conocía las herramientas para defender sus derechos hoy tengan esas herramientas, hoy tengan esos conocimientos y puedan ejercer esa defensa de los derechos humanos. La exigibilidad de derechos, en donde se impulsan colectivamente acciones de movilización, foros y misiones de verificación y acompañamiento a las comunidades. Es una voz, es la voz de las comunidades, de las víctimas también, sobre lo que sucede
en los territorios indígenas, en los territorios campesinos, afro, y que ha ganado de alguna manera legitimidad en la institucionalidad. Hemos estado en las movilizaciones, en los diferentes espacios que se han realizado aquí en el departamento del Cauca, pero también en lo nacional. En los procesos judiciales, en los procesos humanitarios, en muchos otros procesos ha contribuido en que la red pues cumpla un papel muy importante en este ejercicio de la orientación, el acompañamiento, el seguimiento y el relacionamiento entre nosotros. Observatorio, donde se busca recolectar, sistematizar, organizar y visibilizar la información sobre casos de violación de derechos humanos y de infracción del derecho internacional humanitario en los territorios. Este emite un boletín trimestral y un informe anual con dichas estadísticas. La Red por la Vida pues se ha vuelto un referente en tema de derechos humanos ante la comunidad nacional e internacional. Digamos, cómo se vuelve objeto pues de consulta, la llegada a diferentes delegaciones internacionales a conocer la realidad del Cauca y poderlo presentar de una manera organizada, de una manera integral, de una manera amplia. Y yo creo que la red en ese sentido ha jugado un papel muy importante en visibilizar las distintas situaciones de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, pero también de la población en general. Entonces hemos estado ahí, sobre todo en las violaciones de derechos humanos, que es lo que más se vive en este país, pues nos han estado acompañando. Entonces estamos ahí trabajando y seguiremos trabajando hasta donde nos lo permita. Articulación. Encargado de dinamizar la comunicación y coordinación entre las diferentes organizaciones que componen la red. Siempre insiste, ¿cierto?, en la unidad de los procesos, en ser fuertes orgánicamente y en conjunto poder nosotros exigirle al gobierno el cumplimiento a los derechos de las comunidades. Ya haber cumplido 10 años es muy importante, porque es un esfuerzo unitario, es un esfuerzo de coordinación, que entiéndanos, dentro del movimiento social siempre se hace muy difícil. La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca se convierte de esta manera en un escenario fundamental en el que todas sus organizaciones empiezan a proyectar su quehacer frente al momento histórico que se avecina. Nosotros particularmente como Cucucauca queremos que a partir de la Red por la Vida y los Derechos Humanos se haga incidencia en los gobiernos municipales y departamentales frente a la crisis humanitaria y el quehacer de estos gobiernos frente al conflicto armado y frente a una posible dejación de las armas de las FARC y del ELN. Todas las organizaciones que integran la red son organizaciones de base que tienen como bandera también la salida política dialogada al conflicto social y armado que se vive, y en ese sentido como red hay un reto, una apuesta, y es justamente poder aportar en la construcción de esas iniciativas de paz que las comunidades y sus organizaciones tienen. Es muy interesante que cada día que se avanza la red siga cogiendo más reconocimiento. Por lo menos en este año la red fue reconocida a nivel nacional sobre organizaciones de base defensoras de derechos humanos. Es un gusto y un honor anunciar que la organización ganadora es la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. Los derechos humanos no los reivindica cualquier persona o cualquier organización, los reivindica quienes tengan la coherencia, quienes tengan la pertinencia y quienes tengan también la sabiduría para hacerlo. Red por la Vida y los Derechos Humanos, 10 años tejiendo vida y dignidad para el Cauca. La red lo que es un escenario de articulación de las organizaciones sociales del Cauca. Un espacio para la denuncia, pero también un espacio para el encuentro y para hacer cosas colectivas a favor de los derechos humanos. Un espacio de hermanamiento, un espacio de trabajo. Que nos ha permitido dialogar, que nos ha permitido conversar, que nos ha permitido entender las diferencias. Bajo un propósito de
de lo más importante y significativo que es para los seres humanos la vida. Hoy continuamos en esa lucha, tratando de conseguirla. Red por la vida y los derechos humanos. Están abiertas las puertas para que muchas otras organizaciones populares, indígenas, campesinas, afrodescendientes puedan entrar a la red y obviamente puedan entrar a hacer todos los aportes que nosotros sabemos son muy valiosos para la defensa de la vida, el territorio y los derechos humanos.